Om Namaste. Vamos a empezar a estudiar ahora el capítulo número 3 del Gita, el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, el yoga más fácil y accesible para toda la humanidad, yo diría, y el camino que nos permite purificar la mente. Además introduce un concepto nuevo que es trabajar por el bien de la humanidad. Pero el eje central de este capítulo, tal como decía Gandhi, es el desapego. Abandonar los frutos de la acción. Esa será el eje central, el leitmotiv. De todas maneras, pensar que en el capítulo 2, más o menos a la mitad del Sankhya Yoga, más o menos a la mitad, Krishna ya había introducido a Arjuna en el Karma Yoga. Y ahora en este capítulo, uno de los más largos del Gita, va a desarrollar esa ciencia del trabajo que es el Karma Yoga. Una ciencia del trabajo que creo que es maravillosa y es un gran descubrimiento que Occidente tiene que hacer. Occidente nos hemos centrado, sobre todo en las empresas, a trabajar por los resultados y en el Gita encontramos justamente lo inverso. Eh, bueno, es un tema que hay que profundizar, hay que analizar, implicaría muchísimos cambios, pero desde luego el Karma Yoga es una auténtica revolución en la manera de enfocar el trabajo y por supuesto la vida de cada persona, ¿no? Por otra parte, yo creo que el Karma Yoga es un camino que no depende de ninguna religión. Es más, Vivekananda decía que no era necesario creer en ninguna religión o seguir ningún camino espiritual para seguir el Karma Yoga. Creo que habría que matizarlo. Sí que es cierto que se puede dedicar los frutos, o sea, no buscar los frutos y sin tener ninguna afiliación religiosa, pero como el Gita dice, es mucho más sencillo si crees en algo dedicar en pensamientos los frutos de ese algo a eso que crees. Entonces, sea como sea, es un camino espiritual fácil y para mí lo más maravilloso del Gita es que dice, bueno, tú trabajando, siendo padre de familia, cumpliendo con tus obligaciones, a través del Karma Yoga tienes un camino de liberación. Y creo que eso es una maravilla. Para ayudaros a facilitar un poco el estudio, podemos considerar que hay varios bloques dentro de este capítulo. En el verso entre el 1 y el 8 nos introduce al yoga de la acción, al Karma Yoga, actúa por ser tu obligación, pero hazlo de forma desapagada, sin esperar el fruto de las acciones. Os leeré dos versos, dos eslocas, el 3-7 que dice: pero aquel que manteniendo todos sus sentidos bajo control de la mente se entrega al Karma Yoga sin apego, ese hombre alcanza la perfección. Y en el siguiente, en el 8, cumple con tu deber asignado, con tu dharma, porque la acción es superior a la inacción. Incluso la vida normal no sería posible con la inacción. Es importante, primero, que tenemos que tener claro cuál es nuestro dharma y ello nos ayudará a cumplir con nuestro karma, ¿no? Con nuestro karma yoga. Y evidentemente todo lo que hacemos, todo hablar, dormir, respirar, incluso respirar es un acto. Entonces, Krishna nos está diciendo que es imposible estar en la inacción y que por eso nuestro deber es actuar. Por supuesto, conforme a los shastras y sobre todo siguiendo nuestro dharma, ¿no? Vendría un segundo bloque entre los versos 9 y 16, que ya desarrolla yoga, es el trabajo realizado sin el deseo de disfrutar sus frutos, y luego introduce el concepto de yajna, de sacrificio. Es importante que a veces os confundís con acción. Si preferís sustituir acción por trabajo, básicamente el significado es el mismo. Y en cuanto al sacrificio, os leeré un verso, el número 9 dice: este mundo de hombres sufre la esclavitud de toda acción, salvo las que se hacen como sacrificio, yajna. Con este fin realiza la acción sin apego. Observar que insiste todo el rato en el tema del apego, de no esperar los frutos de la acción, los resultados de la acción, ¿no? En los versos 17 a 24 encontramos el siguiente concepto: Dios y el sabio iluminado obran por el bienestar de toda la humanidad. Os leo el verso 19. Por lo tanto, haz siempre el trabajo que tienes que hacer, sin apego, porque ejecutando las acciones sin apego, el hombre alcanza al Supremo. Fijaros que este es fundamental, y lo decía antes, desde tu trabajo normal,
desde tu posición de padre, madre, de familia, desde lo que sea, si cumples con tu deber y lo haces sin desapego, puedes alcanzar esa liberación. Creo que es un lenguaje maravilloso. Y también nos incita a que sigamos el camino de otros hombres buenos. Y os leo el verso número 20. Sea lo que haga el mejor hombre, también lo harán los demás. El camino que él enseña es seguido por el mundo. En el siguiente bloque, entre los versos 24 y 25, encontraremos las diferencias entre el sabio y el ignorante. Y de nuevo la necesidad de trabajar sin apego y también sin disgustos, evitando las dualidades. El verso 30 dice: dedica todos tus actos a mí. Con tu mente fija en el Atman que mora en ti, y sin ningún pensamiento en los frutos de la acción, ni en el sentido de lo mío. Líbrate del temor y lucha. Este verso es importante. Primero porque le está diciendo a Krishna, le está diciendo a Arjuna que no sea cobarde y que luche, y eso es importante. Pero Arjuna aún mantiene sus dudas, como iremos viendo. Pero aparte en este verso, y os invito a que reflexionéis, podemos observar los 4 caminos del yoga. Reflexionar y los veréis, están ahí. Y en el verso 35 nos dice algo importante, ya lo hemos comentado, pero nos dice: mejor es cumplir con el propio deber, privado de mérito, que cumplir con el deber de otro, aunque sea realizado mejor. Es mejor morir en el cumplimiento del propio deber. Cumplir el deber de otro está sembrado de peligros. Es una realidad bien cierta. Creo muchas personas que tienen frustraciones, malestar, que no encuentran realmente quiénes son, quizás sea debido a que intentan seguir o cumplir un dharma, un deber que no es el suyo. Entonces, este verso es importante. Tienes que saber tu dharma y seguirlo y cumplirlo. Y ya cerramos este bloque, este capítulo, entre los versos 36 y 43, que básicamente se centra en cómo superar la ira y la codicia, Kama y Koda, esas grandes enemigas del hombre. Y os voy a leer un pequeño diálogo que empieza en el verso 36, que Arjuna le pregunta a Krishna: ¿qué impulsa al hombre a pecar, incluso contra su propia voluntad, como obligado por la fuerza? Y la respuesta de Krishna es el deseo, es la ira, nacido de las gunas rajas, las grandes devoradoras, las grandes pecadoras. Conócelas como las enemigas del hombre en la tierra. Tal y como el fuego es oscurecido por el humo, el espejo por la suciedad y el embrión por el amnios, así es oscurecido el conocimiento por el deseo. El conocimiento es oscurecido por este eterno enemigo del hombre sabio, bajo la forma del deseo, ese fuego insaciable. Estos son los versos 37, 38 y 39. Y en el 41 nos da un consejo importante. Por lo tanto, refrena primero los sentidos y luego libérate de ese pecador, el deseo, el destructor del conocimiento y de la discriminación. Krishna de alguna manera nos está diciendo, antes de emprender los caminos que vamos a encontrar después, como el Bhakti o el Jnana, purifícate, controla tus sentidos y entonces estarás preparado para seguir los otros caminos. Resumiendo, creo que el Karma Yoga, que es fundamental, aporta un gran punto de vista totalmente diferente al concepto de trabajo, de acción que tenemos aquí en Occidente, y como bien decía Swami Vivekananda, el Karma Yoga es el camino de purificación de la mente, y con esto nos tenemos que quedar. Es un camino previo que todos de alguna manera debemos recorrer antes de iniciarnos en el Bhakti o en el Jnana. Muchas gracias.